Muy bien. Bueno, muchas gracias a los ponentes, a Francisco, José y a Eva. Abrimos ahora el coloquio de la jornada. Como veis, han sido un montón de noticias muy novedosas y muy atractivas, sobre todo pensando en el futuro. Y así que os animo a que aprovechéis para preguntar y que no se vaya de aquí nadie con ninguna duda. Así que venga, hay aquí un inalámbrico que si que haga caso Carmen o quien sea puede también micrófono o acercar al que quiera hacer alguna pregunta para que nos oigan todos. Así que animaros, venga. ¿Tienes Ramón? Hola, ¿se me oye? Bien. Fran, digo Fran porque ya somos entre amigos. Con toda confianza. Sobre el CRISPR, entiendo que se trabaja célula a célula o se puede trabajar en varias células a la vez. Es decir, por ejemplo, en una terapia génica en retina, entiendo que lo que haríais sería modificar virus para usarlos luego como vector y no trabajar directamente sobre las células vivas, ¿no? Eso es. Vale, eso es. Y otra cosa sobre el tema de las patentes, que esto que comentaste, bueno, obviamente el tiempo que tardaría eso en llegar a la clínica no solo dependería de esas patentes, ¿no? Sino también de la investigación en sí. ¿Sabes o conoces si se están abandonando las técnicas actuales en favor de, o sea, es decir, obviamente CRISPR es mejor y es más rápido, es más eficiente y todo eso? ¿Significa eso que las otras técnicas ya están obsoletas y, digamos, se abandonan? Porque claro, el tema de patentes puede tener luego su implicación en esto, ¿no? Yo creo que no se van a abandonar. No, que te decía que no creo que se vayan a abandonar. No creo. Tienes que pensar que casi cada patología tiene formas distintas de presentarse y tiene causas distintas. CRISPR viene a facilitar las cosas, pero yo no creo que otros métodos dejen de ser también evaluables, por lo menos. Es cierto que son más ineficientes. Ya, a ver, yo a finales del siglo pasado este tipo de cosas ya las hacíamos. Las hacíamos con técnicas que se llamaban gene targeting, luego vinieron los talents y las proteínas en dedos de zinc, pero es que son comparativamente con CRISPR muchísimo más ineficientes. De todas formas, CRISPR también tiene limitaciones. Puedes hacer modificaciones, pero por ahora podemos hacer modificaciones más o menos pequeñas. Con el gene targeting hace 10 años podíamos quitar 10 genes a la vez si queríamos, ¿vale? Pero secuencias completas de trozo de ADN. Con CRISPR no se puede tanto. Se pueden modificar individualmente los genes y se pueden hacer todos de una tacada. Pero bueno, yo no creo que se vayan a abandonar otras técnicas. El problema ahora de la terapia génica es cómo empaquetas el CRISPR dentro de un adenovirus o de un adenovirus asociado, que es lo que se está utilizando ahora. Y cómo le dotas de la capacidad de reconocer específicamente un tipo celular. Los ejemplos que os ponía antes de la tirosinemia y de la distrofia muscular son muy prometedores, pero claro, no se puede olvidar que son terapia génica realizada sobre unos órganos muy específicos y muy concretos, en donde hay muchos tipos celulares, pero son bastante homogéneos.
El hígado, el 80%, el 90% del hígado son hepatocitos. Entonces, bueno, no es difícil inyectar algo en el hígado y que vaya directamente a los hepatocitos. De la misma forma que pasa con los músculos. En un cuádriceps hay, vale, sí, hay alguna célula endotelial, hay algún fibroblasto, pero el 90% son fibras musculares. Es un problema difícil, en donde se está investigando mucho, pero bueno. Por hacer una comparación con el hígado, la retina, es que hay más tipos celulares en una retina que en todo el hígado. Una cosita, me suena que hace poco salió una investigación o una terapia que se usó para selección de embriones, o sea, para modificar embriones humanos en una enfermedad mortal que se hizo con CRISPR, ¿no? Sí. O sea, que quiero decir que los ensayos en humanos o algunas en humanos sí se está aplicando a lo mejor en cosas así tan graves, ¿no? Pero, o sea, quiero decir que no está vedado del todo el tema del CRISPR en humanos por ahora. No, en humanos, a ver, una cosa es hacer terapia génica en adultos, ¿vale? Eso al fin y al cabo, pues bueno, se puede llegar a hacer. Lo que no tengo tan claro es que se llegue a tener aprobación para hacer este tipo de cosas en embriones humanos. En embriones humanos, además, destinados a la reproducción, a que después se implanten en una mujer que lo geste. Porque todavía hay muchos peligros con respecto a eso. Sabemos que podemos mutar el gen que tú quieres, pero lo que pasa con lo demás no lo sabemos muy bien. Habría que secuenciar el genoma completo, pero secuenciar el genoma completo de un recién nacido. Si no está todo lo bien que deseas, ¿qué haces con él? La terapia génica en células germinales y en embriones, éticamente tiene muchos problemas todavía. Y hay debates encarnizados, Sí, con respecto a eso. Voy a hacerte un comentario. Yo creo que estos avances tan revolucionarios desde esta aquí. Gracias. Estos avances tan revolucionarios como el caso del CRISPR se van a encontrar de frente con dos aspectos. Uno, el económico, que ya estamos hablando aquí, pero fundamentalmente el ético. Y lo que estás comentando, es probable que hayas oído ese tipo de experimentos y muy probablemente que haya sido en un país asiático donde las leyes éticas son menos estrictas, incluso dentro de Europa, porque yo me he llevado sorpresas que, bueno, la investigación con células madre o con células madre de origen humano, es la reglamentación. Todos los años yo con los estudiantes hago una sesión de ética de las células madre, del uso de células madre en clínica, y la verdad es que es muy interesante porque leyendo un poco la parte legal que nunca leemos los investigadores, y por supuesto la gente de la calle tampoco lo lee, te lleva sorpresas. Y por ejemplo España es un país muy restrictivo, Italia es mucho más restrictivo que España también, yo creo que por la carga religiosa, y los países anglosajones son más permisivos en algunos tipos de experimentos. Entonces igual ahí eso que has leído puede que sea cierto y habría que ver en qué países. Aquí vamos a tener siempre la oposición frontal de las asociaciones, bueno, de las cuestiones éticas, ¿no? Y hay muchos comités de ética. Yo cuando estuvieron las dos premiadas aquí en Oviedo tuve la suerte de desayunar con ellas en un desayuno que se hizo así cerrado con unos cuantos investigadores de la Universidad de Oviedo, y ellas se iban directamente, desde Oviedo se iban a una reunión internacional que tenían básicamente a tratar este tema, el tema de las cuestiones éticas. Modificar genéticamente un organismo, aunque sea un grano de arroz, tiene muchas consecuencias a nivel ecológico, bueno, y ya estamos hablando de humanos, pues a nivel social, y vamos a encontrarnos la excitación del colectivo científico y de los investigadores es total, o sea, total. Esa posibilidad de quitar genes que están estropeados, eso es fantástico para la investigación biomédica. Pero luego vamos a tener que, bueno, y ahí está bien que haya otros segmentos sociales que nos paren un poco los pies, porque bueno, hay que saber cuáles son los inconvenientes. Yo también quiero meter baza. que
Claro, para una persona, por ejemplo, como yo o cualquiera que esté aquí en la sala que tiene una retinosis pigmentaria, claro, toda esta tecnología no sirve de nada si no sabemos nuestro gen. Claro. El paso previo. Y por ejemplo, o sea, si no, hay que hacer estudio genético, hay que saber cuál es tu gen. Sí, sí. Y por ejemplo, ¿esta tecnología puede ayudar a los genetistas a conocer la función del gen? ¿O no? Sí, claro. A ver, imagínate... Porque eso también permitiría también a lo mejor definir, podemos modificar el gen o a lo mejor podemos intentar atacar la función. Claro. Sí, efectivamente. Como una opción, quiero decir. Sí, estás en lo cierto. Mi trabajo para el laboratorio de Carlos López Otín consiste en muchas veces en determinar la función de un gen. Por estudios previos, por la literatura, en el laboratorio de Carlos López Otín detectan que hay un gen que está implicado en cáncer, por ejemplo, pero no saben si está implicado para proteger del cáncer o para predisponer al cáncer. Mi labor es generar un ratón que tenga ese gen mutado, que haya una mutación, que inactive ese gen. Genero un ratón así y a continuación lo que hago es comparar fenotípicamente ese ratón modificado que no tiene esa proteína con uno normal. Al normal y a este les doy tratamientos, unos desgraciadamente son cancerígenos, otros no, y miro la incidencia de los tumores en uno y en otro. De esa forma llego a inferir si esa falta de proteína, si ese defecto en ese gen protege o predispone. Es una herramienta poderosísima y lo ha sido durante los últimos 20 años, la generación de ratones modificados genéticamente para ese tipo de cosas. Y por ejemplo, Eva, tú que trabajas tanto en degeneración macular, ¿tenéis el condicionamiento genético en la degeneración macular? Está, bueno, yo no lo conozco bien, ¿está ya descrito? ¿Hay unos genes específicos? Sí, está muy descrito. Lo que pasa es que en la clínica diaria no se utiliza mucho. Utilicemos más las preguntas directas, tu padre, tu hermana, tu tío tiene degeneración macular que el estudio genético, porque está muy bien para investigación, pero en la práctica clínica todavía no le hemos encontrado la utilidad. Lo que sí que vemos es que degeneraciones maculares graves en padres se traducen en degeneraciones maculares graves en hijos. Es decir, que hay un condicionamiento genético muy alto y los genes están bastante bien descritos, pero no se utilizan mucho en la práctica clínica. Ya, ¿y eso por qué? Porque no tenemos una herramienta de tratamiento orientada al gen. Si tuviésemos la herramienta de tratamiento orientada al gen, ahí estaría la clave. Es que básicamente creo que la raíz del problema estaría ahí. Si se cura la raíz, pues lo demás sería todo... Por supuesto, por supuesto. Entonces, si lo que tenemos que tratar no lo tratamos, nos vamos a los medicamentos, Ya sabes tú que las raíces son profundas, ¿eh? Tú como buen agricultor... Por eso mismo, Las raíces son profundas, lo que me interesa es lo que me interesa. Y lo que me interesa es el virus. Y siempre estará el virus. Más preguntas, venga. Lo otro también daría mucho dinero, ¿eh? Llegar a la raíz profunda daría mucho dinero, sí. Más preguntas, venga. No sé si hay alguien en la sala que, por ejemplo, que nos pudiera contar lo que contaba antes Eva de lo que significa que te pongan 2 o 3 inyecciones para tratar estas hemorragias o alguna cosa de estas. Hablando de eso, yo tengo mucha degeneración macular, pero a raíz de la retinosis. Yo tengo mucha degeneración macular, pero a raíz de mi retinosis pigmentaria, no asociada a la edad, que tengo 55 años. No sé. Y voy a tener unos problemas, o sea, ¿es igual la degeneración macular por mi problema que asociada a la edad? No. La degeneración macular de la retinosis pigmentaria suele ser mucho más benigna. Mucho más benigna porque la tendencia a formar vasos sanguíneos anormales es mucho menor. Es muy raro encontrar una degeneración macular exudativa en un paciente con retinosis pigmentaria y afectación macular.
Normalmente suele ser una forma seca, envejecimiento con pérdida celular, pero es muy lentamente evolutiva. Si no me equivoco, el ojo está compuesto con varias capas, ¿no? Retina. Sí, El fallo de una capa supone que se dañan también las colaterales. eso es. Si se corrige una sola capa, ¿las otras se regeneran solas? No es posible. Eso es. Ese es el problema de las terapias con células, precisamente. En laboratorio se ha hecho una capa entera de fotorreceptores en una placa. Pues tenemos miles de fotorreceptores, genial. Nos van a coger todas las luces que hay en el ambiente. El problema es, ¿cómo hago que estos... Bueno, ya meterlos en el ojo ya es difícil. Colocarlos ahí en la mácula también. Pero ¿cómo hago que estos fotorreceptores, que los tengo perfectos en una placa de laboratorio, se me integren con las células bipolares que nos enseñó Francisco para que pasen la información a las células ganglionares y de ahí al cerebro? Claro, ese es el problema. Es lo difícil. La capa se sabe hacer, y de células bipolares y de células ganglionares por separado, pero cómo integrarlas entre sí para que todas funcionen bien, ahí estamos atascados. Que igual el desatasco va a ser un descubrimiento casual, porque mucho en medicina es de repente salta la chispa en algo, la penicilina simplemente. Fue un descubrimiento puramente casual y a veces con que salte la chispa hacia una dirección nos damos cuenta de por dónde tenemos que tirar para que las cosas se conecten. Pero pasito a pasito se va haciendo el camino. A ver, y sobre el ojo biónico nadie tiene preguntas, porque luego en las oficinas llamáis todos preguntando un montón de cosas. ¿Os lo imaginabais así lo de lo que se veía, lo que sale en la tele? Se veían como cuestiones de una puerta, una forma geométrica. ¿Sí? De todos modos, esto depende del modelo, ¿eh? O sea, Pero es que claro, eso cuando sale de veces por internet... Que cada vez que sale en la tele hay 20 llamadas al día siguiente. Sí. Yo aprovechando que tenemos aquí a Eva, quería también algo que hay veces que nos encontramos, el tema de, cuando tú tienes un problema de mácula, el tema de utilizar un filtro de absorción selectiva, un filtro solar que te proteja de la luz, yo echo de menos de que no salga todo el mundo de la consulta del oftalmólogo Yo también, la verdad. O sea, yo lo recomiendo siempre. Porque a veces pero con este deslumbramiento no, es que no me dijo nada el oftalmólogo. Los filtros Corning, que ya los he visto por aquí, que mucha gente los tiene, son, vamos, de utilidad básica en la vida diaria, de antideslumbramiento, son muy buenos. Sí que es verdad que en pacientes con retinosis se encuentran mucho más a gustos que los pacientes con degeneración macular, y no es más que por el hecho de que la degeneración macular en formas poco avanzadas tiene todavía muchas zonas sanas y no tienen tanta sensación de deslumbramiento, de alteración de los contrastes. Pero en retinosis, fundamental. De mi consulta no sale uno sin unos filtros, vamos. Hay una curiosidad que tengo, como mi campo es el campo del estrés oxidativo, de la biología redos y los antioxidantes, cuando pusiste el cóctel de vitaminas que se utilizan, yo tengo una duda importante además, ¿qué pintan ahí los omega 3? Porque en realidad antioxidantes no son mucho, y ¿por qué faltan en esos cócteles otros antioxidantes que sí que son muy potentes antiinflamatorios, como la curcuma, como todos estos compuestos, el EGC, el azafrán? Sí, todos estos compuestos que están desarrollando ahora mucha investigación, que son básicamente, todo el mundo dice que son antioxidantes, pero son básicamente antiinflamatorios. Sí que están haciéndose estudios individuales con esos productos. El problema es que para hacer un estudio de base suplemento nutricional, la cohorte de pacientes que se necesita es amplísima y el tiempo de seguimiento amplísimo. Y ahí es donde se radica el problema, que no se es capaz de conseguir una cohorte homogénea de pacientes que se puedan seguir durante un intervalo largo de tiempo, porque todos estos suplementos, su efecto no es inmediato, su efecto es en 7, 8, 10 años, y que se les pueda seguir para que el problema está ahí. Individualmente se están haciendo, pero que se incluyan en los estudios, en los complementos vitamínicos. Algunos llevan arándanos, otro lleva otra cosita, pero nunca dosis. Cuando comentamos estas cosas siempre me llama la atención las restricciones estas europeas de las dosis, de
la posibilidad de la aproximación, cuando son sustancias que son de uso común, que vienen muchas de ellas se han usado pues, en la medicina tradicional de países asiáticos, ya nos hace un poco de gracia, ¿no? Y nos parece un poco irrisorio, pero si yo tengo un enfermo, por ejemplo, en mi entorno familiar, y pienso que ese tipo de aproximaciones, que son tratamientos con compuestos naturales, ¿no? Por ejemplo, los compuestos del té verde, el ECGC y todos esos compuestos, no entiendo la falta de disposición por un lado de los médicos, muchas veces, a recomendar a estos pacientes que este tipo de estrategias son básicamente preventivas, no hacen nada malo, como yo siempre digo en mis charlas, y favorecen, pues... Hay una parte que comentó antes el señor al fondo, la económica. Son productos muy caros, y casi todos los pacientes con degeneración macular, no, casi todos no, todos son jubilados. Si estos productos no entran ninguno financiado por el sistema sanitario, tienen múltiples pastillas para problemas cardíacos, problemas renales, si a eso le estás asociando un suplemento vitamínico que está en infradosificación, para darte una justificación de por qué muchos médicos no lo dan también, que está en infradosificación con respecto a lo que los estudios nos dicen. Dices, ¿le voy a sobrecargar su economía para algo que le estoy dando por debajo de lo normal? Sí que es verdad que dices, mal no es, al contrario, es positivo. Pero a veces piensas más en la situación general del paciente y en su vida diaria, en no sobrecargarle más que en esa parte. Hombre, yo sobre eso, si puedo opinar, también añadiría que eso abre la puerta a mucha pseudociencia, O sea, quiero decir, dar algo en lo que no hay una evidencia real de que funcione, evidentemente estaría bien hacer ensayos, estaría bien el hacer... No, yo te hablo de compuestos como por ejemplo la curcumina, no es una pseudociencia, o sea, hay ensayos clínicos en los institutos de salud americanos hechos con muchísima gente como una aproximación antiinflamatoria, es un poco lo que yo hablaba con ella. Yo trabajo más en el campo de estrés oxidativo, pero como antiinflamatorios... Quiero decir, lo que pasa es que te he oído una cosa que por eso quiero dejarlo claro, porque yo sé que tú no opinas eso, pero la frase de como no va a hacer nada malo, esa es la que abre la puerta a muchas cosas. No, mira, te lo voy a explicar con un caso personal. Cuando mi padre estuvo enfermo y estuvo tomando durante un año 1 gramo de paracetamol cada 6 horas, cada 4 horas. El paracetamol, que es una cosa que todos vamos a la farmacia y nos lo tomamos con la alegría de que el pequeño síntoma de dolor de cabeza que tenemos, lo tomamos, es un hepatotóxico clarísimo. Yo he visto el hígado de ratones en publicaciones científicas que están tomando paracetamol y es un medicamento que nadie cuestiona cuando disuelve un sobre en un vaso de agua. Sin embargo, personas que durante 25 años como yo hemos trabajado con un neuroinol que se llama melatonina, que tenemos todas las pruebas experimentales, no tiene ningún efecto secundario, no tiene ningún efecto nocivo para la salud descrito hasta la fecha, Andrés. Y es imposible convencer a Europa, porque ya no es un problema español, a Europa de que la melatonina es un buen suplemento. Obviamente que no es un tratamiento curativo, eso está claro, y bueno, ya te digo que son 25 años lo que llevo trabajando yo en el caso particular de la melatonina, y he leído muchas cosas de curcumina, he leído muchas cosas, en la lista que ella proponía ahí hay muchas vitaminas, pero es que yo sé que muchas de esas vitaminas no tienen ningún potencial antiinflamatorio, y están en ese cóctel para un tratamiento que es una enfermedad inflamatoria, no es una enfermedad oxidativa, es una enfermedad inflamatoria. ¿Entiendes? Entonces, yo me doy cuenta como científica de ese campo de que a veces esos cócteles están mal hechos y que no entiendo muy bien por qué no hay el asesoramiento por parte de gente, pues no de mí, ¿no? Pero de gente como yo, lleva 25 años trabajando con estos compuestos y no es pseudociencia, porque claro, yo te digo que estoy hablando de compuestos que se utilizan, que se están ensayando en ensayos clínicos y por supuesto que muchos de ellos son fallidos, pero es que hay muchos ensayos clínicos con fármacos con nombre farmacológico comercial, por Novartis, por Bayer, que son fallidos también. Sí. A ver, disculpa si en algún momento se ha interpretado. No, es que yo creo que ahí, bueno, me duele mucho porque, bueno, es una investigación que sí que es verdad que se hace con rigor en algunos aspectos. Por supuesto. No. A ver, que no se me entienda mal, no estoy diciendo que tú hayas promocionado la pseudociencia. Claro. Para nada. No, lo que pasa es que, a ver, yo quiero que entiendas también el público que te puede escuchar, que a lo mejor lo sé. tú hablas
de el té verde, la cúrcuma, no sé qué, los tratamientos naturales no tienen por qué hacer daño, entonces, ¿por qué no darlos? Pues por ese mismo saco entra la homeopatía, por ese mismo saco te entran una cantidad de cosas que, digamos que aunque sean cosas totalmente distintas, el discurso puede sonar parecido. Entonces, como estamos en un ámbito de ciencia, mejor dejar claro cuál es la diferencia entre lo que es una cosa probada con ensayos científicos y otra cosa que simplemente puede ser, pues eso, como no te va a hacer daño, pues bueno, tómalo y ya ve. Por esa misma vía, lo sé porque han entrado en retinosis, por ejemplo, el famoso DHA, que se ha vendido de manera escandalosamente cara a gente para pretender decirle que le iba a beneficiar y no hay absolutamente nada. Entonces, claro, por eso digo que puede entrar gente claro. beneficiarse de manera... Esa es la cuestión, ¿no? Sí. Que estén bien asesorados y bien avalados científicamente esas... Sí. Pues, pero yo ahí la vitamina C no la veo. Perdón. Por lo de asiáticos, yo tengo un conocido o un amigo que hace mes y medio se ha ido a Bulgaria a implantarse una cantidad de células nuevas. Ha ido hoy y ha vuelto pasado mañana. Le han extraído las células que tenía mal, se las han cultivado y se las han vuelto a inyectar. Y eso no está en Asia, eso está aquí en Europa. ¿Por qué en Bulgaria se permite eso, por ejemplo, y aquí no? O sea, lo estoy diciendo de alguien que conozco, que puede venir aquí y decirlo. Ha hecho esa gestión y ustedes tienen que saber lo que les he dicho, ¿no? Si le han extraído las células que tiene y se las han cultivado y se las han vuelto a inyectar, ahora, ¿cuál es el resultado? Eso es otro. Bueno, en España ya sabéis que hay autorizado un ensayo parecido, algo parecido. Pero bueno, las cosas hay que intentar hacerlas lo mejor posible. Claro, claro. Por eso las regulaciones hay veces que son un poco restrictivas o muy restrictivas, pero bueno, hay que buscar el término medio, ¿no? Yo quería preguntar, la degeneración macular, estamos hablando de un proceso inflamatorio. Tú estás trabajando en estrés oxidativo. Sí. Es diferente. Los problemas inflamatorios y el estrés oxidativo no tienen nada que ver. Cuando hay mucha inflamación, las células inflamatorias producen radicales libres. ¿Vale? La consecuencia de la inflamación, ¿cuál es la consecuencia negativa de la inflamación? La inflamación es un mecanismo de defensa, no es nada negativo. El problema es que la inflamación crónica es un proceso de defensa continuo, es como una batalla continua, en un entorno que no debería ser hostil, que es el caso de la mácula, ¿no? Entonces lo que sucede es que se generan muchos radicales libres, sí. Y ahí se confunden las dos cosas. Se dan antioxidantes, pero no se dan antiinflamatorios, porque la idea, desde mi punto de vista, debería ser evitar las células inflamatorias, no evitar los efectos nocivos que esas células tienen después de que ya están allí, ¿no? No sé si la doctora Viñeta está de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Y de hecho, los nuevos fármacos en estudio, os he puesto algunos del futuro, pero hay muchos en estudio que tienen otros dianas, que no es el factor de crecimiento endotelial, que los vasos ya están ahí, que las dianas son precisamente integrinas, otros RNA de transferencia, son otras bases y otras moléculas que las dianas son mucho más primigenias, mucho más a las raíces, y sí que se está estudiando, pero está todavía en un proceso muy, muy, muy verde. ¿Has hablado de melatonina? No. Ya os hablaron alguna vez, yo creo, ¿verdad? Sí. Yo quiero hacer un inciso en relación a los ensayos clínicos, por el comentario del señor de lo de las células madre. Me gustaría que, bueno, todos los que estéis aquí tenéis un oftalmólogo de guía al que acudís a hacer vuestras respectivas revisiones. Preguntarle a él qué ensayos clínicos son los realmente útiles. Existe en internet, ya lo conoceréis, una red de ensayos clínicos a nivel mundial que está escrito exactamente quién es el promotor, quién lo sustenta, qué teléfonos de contacto, qué universidades participan y qué países participan, y antes de entrar en cualquier ensayo clínico, programa experimental, por favor preguntar al profesional correspondiente si lo conoce y qué fiabilidad tiene. Porque no cuesta nada hacer esa pregunta, el médico les responderá con total confianza. Y yo, por ejemplo, tengo una paciente
con retinosis pigmentaria, que vais a Londres a participar en un ensayo clínico, pero me ha preguntado previamente en qué consistía ese ensayo clínico, qué médico era el responsable, yo estoy en contacto con ella, tenemos un apoyo psicológico, porque los ensayos clínicos son ensayos, no todo siempre va bien, no todo es la alegría y felicidad de la huerta, y probablemente, si sale todo bien, estará muy contenta, pero tenemos que tener un soporte de fiabilidad, de seguridad, porque en el fondo somos personas y no queremos perjudicar más de lo que ya tenemos, queremos mejorar. Vale. Yo, esta persona, no ha ido por un tema de retinosis pigmentaria, no, creo que se me ha olvidado. Ha sido por un problema de esclerosis múltiple. Entonces ahora los tenemos que poner en el pellejo de una persona que tiene 35 años y que hace 3 años hacía una vida normal y que ahora el hombre ya no se puede mover. Entonces, ¿qué hace ese hombre? Ir a donde haga falta y gastarse lo que haga falta. Sí, hay que ser un poco práctico. Pero hay que ponerse. Sí, pero así de esa forma yo creo que no, que tampoco. No, a ver, quiero decir, la desesperación nunca es buena. Y la desesperación hace tomar malas decisiones. Es que hablamos desde un sitio que evidentemente es diferente. Es que no es igual predicar que dar. Sí, pero bueno, a ver, no vamos a entrar en un y tú más, ¿vale? Pero situaciones desesperadas todos las hemos vivido. En nuestras propias carnes o muy cercano. Sin embargo, hay que ser racionales. Y hay que pensar, ¿por qué esto que me van a hacer en Bulgaria no me lo hacen en España? Pues por algo será. Por lo que dijo la otra señorita. No. Mire usted, yo estoy convencido de una cosa. La historia de la medicina, y bueno, voy a meter yo ahora en camisas de 11 batas, porque no es, yo me dedico a ciencia y a trabajar con animales. El mundo de la medicina está lleno de grandes éxitos y también de grandes fracasos. Los médicos los grandes fracasos los llevan horriblemente mal. Y lo primero que hacen es no mojarse. Voy a hacer, antes de dar talidomida, por ejemplo, pues voy a hacer unos ensayos brutales. Hasta que no esté seguro que este fármaco funciona y lo hace como yo quiero, no lo generalizo, no lo doy de paso. Estoy de acuerdo, sí. Totalmente. Las situaciones personales después de cada uno son peliagudas y estoy de acuerdo con usted en lo que quiere decir. Pero claro, hay que tener también, hay que intentar, con lo difícil que es, abstraerse a esa situación, claro. Es la única forma de tomar buenas decisiones. Igual no se me entendió bien, ¿eh? Yo lo de antes de los países asiáticos más bien era al revés, o sea, a mí no me parece adecuado, aunque la potencialidad del CRISP es muy estimulante, no me parece adecuado soltarnos la valoración de los comités de ética, porque luego el ser humano a veces ha jugado a ser Dios y ha hecho verdaderas catástrofes ecológicas y científicas. Entonces, yo creo que al revés, lo que yo quería decir con el tema de que probablemente ese ensayo se haya hecho en China es mi admiración, porque aunque estemos muy estimulados por el tema de la potencialidad del CRISP, pues hay que dejar que todavía se estudie, se analice, se valore, desde luego la capacidad de beneficio-riesgo, eso es indiscutible, ¿eh? No estoy hablando, cuando antes lo dije, más bien quería decir todo lo contrario. No sé si usted me entendió mal, pero yo quería decir todo lo contrario. No, quiero decir que eso se está haciendo en Europa, aunque quizás, porque lo que el muchacho me dijo a mí es que era japonés. El médico que hacía eso era japonés. Hablando de ensayos clínicos, por ejemplo, en patología retiniana, desde la oftalmología, ¿qué tipo de ensayos clínicos se están haciendo? Es que yo ahora mismo no estoy yo al día del tema. A ver, ¿Puedes contarnos alguna cosa de esto? Hay múltiples fases de los ensayos clínicos. Los que ya están con personas enfermas son ensayos clínicos fase 2 y fase 3, antes de su comercialización. En todas las patologías retinianas hay ensayos clínicos fase 2 en marcha, todos. Fase 3 ya hay ninguno en fase 3 en retinosis pigmentaria.
¿Y qué llamamos fase 3? Se ha comprobado seguridad, se ha comprobado efectividad, se ha comprobado dosis y queremos ver realmente efecto final. Para de ahí sacarlo a comercialización. En retinosis pigmentaria todos son 1 y 2. En degeneración macular existen varios en fase 3. ¿Y este que comentabas de Londres? Fase 2. Fase 2. ¿Pero de células madre? Trasplante con vectores víricos. ¿Te suena uno que hubo de Starbucks con células madre? Sí. ¿Ese en qué quedó? Que va bien. Pues quedó... Sí, no sé en qué fase. Son todos fase 1 o 2A. Porque el 2 se convierte en 2A y 2B. Pero bueno, 2. El del Stargardt quedó, y que se hizo también con degeneración macular seca. Las células estaban ahí, pero estaban ahí. No eran capaces de hacer nada. No, es que en su día creo que salieron muchas noticias en plan Sí. gente que recuperaba visión. No. Ah, que al final... Sí, se pudieron poner, sí, se pudieron modificar, pero no se pudo hacer que funcionase. Muy bien, bueno, venga, más preguntas porque ya una ronda más y cerramos. Aprovecharos ahora que... A ver, Ramón, no, ese se ha acaparado. No, pero que conste que es porque nadie más pregunta, Calla un poco y a lo mejor pregunta alguien, tú. Espero un tiempo prudencial. A ver, venga, tengo dos, las suelto y suelto el micrófono. Una es para Eva sobre Lucentis y Avastin. Me suena haber visto que había como una polémica porque uno de ellos es mucho más caro, creo que es Lucentis, ¿no? Sí. Y que Avastin es como que no está aprobado en... Os cuento un poco la polémica, sí. El Avastin surgió en Estados Unidos. La empresa farmacéutica que lo comercializaba era Genentech. Genentech y Novartis es la misma cosa. Entonces, a la vez que surgió lo del Avastin, estaban desarrollando el Lucentis, específicamente para uso intraocular, porque el Avastin es un quimioterápico usado en cáncer. ¿Qué es lo que pasa? No les interesó aceptar el Avastin para uso intraocular, porque el Avastin ya estaba aceptado, era mucho más económico y no les interesó. Entonces, ellos siempre frenaron toda la investigación con Avastin para promocionar el fármaco que estaban realmente realizando estudios. Podéis verlo desde la parte positiva y desde la parte negativa. Es verdad que frenó la investigación, pero es verdad que para sacar un fármaco, como comentaba Rosa, hace falta mucho dinero, muchos ensayos clínicos, muchos gastos, y ellos querían rentabilizarlo. Y está la polémica porque, lógicamente, el precio que han sacado al mercado del producto supera con creces 100 y 200 dosis de Avastin. Sí, ya se han hecho estudios a posteriori libres por médicos en los que demuestran que son muy similares en su eficacia, Avastin y Lucentis. Pero como el responsable es la misma compañía farmacéutica... ¿Te suena? Hace, creo que poco, que salió algo sobre efectos secundarios de Avastin, o forma parte de la misma polémica de vamos a cargarnos de esto para... Sí, pero... A ver, también tienes que tener en cuenta una cosa, el Avastin, para poder inyectarlo intraocular hay que prepararlo. No, es un vial grande y de ese vial se sacan 80 jeringas para uso intraocular. Eso implica una manipulación y sí que es verdad que hubo casos que en la manipulación pues, se contaminó y después hubo infecciones. Y claro, todo está en quién le saca la polémica, porque claro, al que le viene bien que no se venda el Avastin, saca todos los casos de infección y no saca los otros casos que fueron bien. Pero sí que es verdad que es manipulable, por supuesto. Y bueno, la última ya, lo dejo para Fran. Es sobre el tema del CRISPR. A ver, me ha parecido leer en alguna parte, hablando de transgénicos en general, de OGMs, que en teoría cualquier cosa modificada con CRISPR sería de algún modo indistinguible de un organismo normal. Entiendo que los transgénicos en general no sé muy bien cómo se distingue realmente si un organismo se ha modificado genéticamente o no. Entonces, a ver, entiendo también que CRISPR es muy barato de usar y que cualquiera puede, con pocos medios, en teoría, usarlo. ¿Cómo se puede proteger una patente de algo que luego a lo mejor ni se sabe que eso se ha usado? A ver,
Organismos modificados genéticamente, el ser humano lleva haciéndolos 3.000 años. No pasa nada. O sea, desde siempre he cogido una vaca con buena producción de leche y la he cruzado con un toro para tener descendientes que se parezcan a los padres. Generación tras generación, tras generación, tras generación. Esa endogamia, al final, después de muchas generaciones, acabas teniendo individuos que no tienen nada que ver con sus tatarabuelos. Has cambiado la especie. Ese tipo de modificaciones las hemos hecho los seres humanos, pues eso, desde hace 3.000 años. El problema con el que nos enfrentamos desde hace 80 años, que hemos conseguido generar transgénicos mediante inclusión de genes nuevos que no pertenecen a la especie, por ejemplo, es que hay cerdos que cuando les enchufas una luz ultravioleta se ponen rojos. ¿Por qué? Pues porque les han metido como un transgen que lleva la proteína RFP, la Red Fluorescent Protein, que es propia de medusas, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo se sabe que realmente has modificado ese genoma en ese cerdo? Con pruebas genéticas, sacando sangre y genotipando ese cerdo, por ejemplo, en busca del gen de RFP. Pero vamos... La pregunta va más bien, a ver, supongamos que finaliza esa lucha entre dos grupos para obtener la patente. Si lo prefieres, ¿qué es lo que se puede patentar ahí? ¿O de qué manera? Si patentas a lo mejor lo que es la técnica, luego puedes verificar que esa técnica no ha sido usada para este caso concreto. No, se patenta, en estos casos se patenta el uso que quieras hacer de la técnica. Tú quieres usar CRISPR para modificar las células de no sé qué, vale, pues por eso vas a tener que pagar un royalty. No se patenta la Cas9, ni se patenta, eso no se puede patentar, de la misma forma que hubo un consenso hace 15 años de que no se podía patentar un gen. ¿Cómo van a patentar un gen humano, si todos tenemos ese gen? Eso no es propiedad de nadie, es propiedad del ser humano en conjunto. Sin embargo, ¿técnicas para modificar ese gen? Bueno, pues sí, si yo saco una muy buena y aquel señor saca otra mejor todavía, pues... Ya. Bueno, muy bien. Se abre un futuro apasionante. Ahora solo falta que todo este futuro acabe en que consigamos por lo menos no perder visión, que es lo que a todos nos gustaría, ¿no? Por lo menos los que vengan detrás de nosotros que consigan mantenerla e incluso no tener que perderla, ¿no? Yo simplemente, para acabar el acto, quiero agradecer enormemente tanto a Rosa como a Francisco como a Eva, que nos hayan acompañado esta mañana, que hayan dedicado una mañana de sábado con nosotros y a contarnos todas estas cosas tan interesantes, a ponernos al día de cosas muy novedosas y a darnos una visión de lo que hay por delante, ¿no? Y como estamos también en el mes de febrero, que es el mes raro, el mes de las enfermedades raras, la retinosis pigmentaria, entre otras, de las patologías de la visión, está considerada dentro de las poco frecuentes o raras, pues una de las actividades que también se hace con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras es hacer una pequeña foto y subirla a internet. Este año el eslogan que se ha elegido es el de creando redes de esperanza, y para hacernos la foto, o para hacerse la foto que quiera, pues básicamente es utilizar el símbolo de las personas que usan lenguaje de signos para comunicarse, y voy a describiroslo, pero bueno, básicamente se trata de delante de nuestro pecho cruzar las palmas de la mano de tal manera que los dedos queden cruzados y los pulgares hacia arriba, ¿no?
o incluso haciendo una especie de rombo, depende ya de cada uno. Que básicamente es eso de creando redes de esperanza en el sentido de lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? Crear redes de colaboración entre los pacientes, las familias, los investigadores, tanto clínicos como básicos, ¿no? En la idea de que entre todos juntos podamos pues eso, conseguir tratamientos y soluciones para los problemas, en este caso, de la visión. Así que os animo que al salir con Salomé o con Carmen o uno en grupo, si queréis todos. No llueve ahora. ¿Ahora no llueve? Bueno, si no llueve podemos hacerla afuera. Y si llueve, pues podemos hacerla dentro y así entre todos luego la subimos a internet para que quede constancia de que en Retina Asturias y en Asturias pues nos unimos a este eslogan del Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos y a todas por esta participación.